Bienvenidos en esta noche de miércoles 22 de diciembre del año 2021, después de Cristo, al estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., pastor de esta iglesia, y este es un programa que se transmite, producido por los medios técnicos de nuestra congregación bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Quiero leer para ustedes la Biblia esta noche en el profeta Isaías, capítulo 9, donde dice en la versión internacional: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Vamos a orar para invocar el nombre del Señor. Y ahora, Padre, nos presentamos delante de ti en esta hora que abrimos la Biblia para meditar, para sacar enseñanzas para nuestra vida en la jornada espiritual. Gracias porque hemos llegado a esta temporada navideña, estamos en paz y tranquilos, aunque hayan muchas nubes alrededor nuestro, sabemos que tu luz brilla siempre y va a desvanecer cualquier oscuridad. Estamos en tus manos, Padre, te damos a ti la gloria y la honra, y te pedimos que así nos prepares para este estudio en tu palabra. Oramos por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en la semana de Navidad, y aunque ya tuvimos nuestros programas dramáticos y musicales el pasado fin de semana con mucho éxito, todavía pues queda por delante la celebración familiar de Nochebuena y del día de Navidad, que esperamos que sea de bendición en cada hogar, en cada familia. Pero estamos anunciándoles que el domingo hay una actividad para niños. Pero vamos a observar otros anuncios e informaciones y los motivos de oración que siempre queremos que ustedes tengan presente. Como ven, el domingo, después del culto, será esta actividad infantil en que los niños tendrán regalos y algún tipo de diversión preparado por el Ministerio de Niños de la Iglesia conforme a los planes que se han hecho y también con la ayuda del Ministerio de Damas. Así que alabamos a Dios por estas maravillas. La serie que hemos estado presentando se llama Meditaciones de Navidad. Y en el día de hoy vamos a hacer un estudio que se titula La luz de la Navidad. Es el cuarto estudio de esta serie, y para esta reflexión de esta noche vamos a leer la Biblia comenzando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 28 al 32, donde leemos de esta forma: Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, Señor soberano, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. De modo que el estudio de hoy se titula así: La luz de la Navidad. El sentido de la meditación discurre en la proyección con que Dios nos ha iluminado por medio de la vida y ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuyo advenimiento celebramos y recordamos y festejamos en la Navidad. Es la personificación divina
de esa luz eterna que irradia con energía propia y con prístina claridad. Una iluminación única para el universo material como para también el universo espiritual. Hay que recordar que la luz hace posible la visión, aclara la visión. Gracias a que hay luz es que podemos ver las cosas como son, mirar el camino por donde vamos, observar el mundo que nos rodea. En la enseñanza bíblica, nosotros tenemos términos que sirven para ilustrar muy claramente las verdades de Dios, y a eso le llamamos la luz de la palabra de Dios. Y en ella encontramos las enseñanzas, las doctrinas que debemos observar y obedecer para vivir por ellas. Cada vez que nos acercamos entonces a la palabra de Dios con este sentido, estamos meditando en la luz que Dios nos ha revelado. Desde los profetas del Antiguo Testamento y los Salmos hasta los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, esa luz transmite el propósito de Dios que debemos seguir mientras descubrimos el camino por donde andamos hasta que lleguemos a la eternidad con Dios. Como que nuestro lema este año ha sido que vamos adelante con Cristo, entendemos con este estudio mucho más y meditamos en la importancia de tener una luz que alumbre ese camino, una luz que va de frente, una luz que despeja toda oscuridad. Así que el sentido de esta meditación reflexiona en la revelación y la manifestación de las apariciones gloriosas de Dios que asistieron y alumbraron la natividad de Jesús. A eso solamente vamos a referirnos. Y la idea, el objetivo es aprender a seguir ese fanal, ese faro de luz y hacerlo resplandecer para que alcance a otras personas que están a nuestro alrededor. Así que en primer lugar vamos a meditar en la luz como un prodigio físico. Y así podemos definirlo. La luz es un fenómeno físico, es parte de la naturaleza material del universo. La luz se propaga mediante partículas que se llaman fotones, en ondas electromagnéticas. La luz es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, o sea, a unas 186.000 millas por segundo. Y según descubrió y aseveraron científicos el siglo pasado, especialmente con la información de las teorías sobre la energía constante, se afirma y se conoce que la luz viaja a esta velocidad permanentemente. No importa que el observador se mueva o que el observador esté estático, la velocidad de la luz es permanente. Hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar de la luz como un fenómeno físico, pero nosotros queremos solamente meditar en lo que va con este estudio de hoy. Dios creó la luz. Esa es una aseveración absoluta, no nos queda duda que físicamente podemos confiar, verificar, confirmar que la luz resplandece en medio de las tinieblas, no importa que tenga una mínima intensidad. Quiere decir que basta que haya un poquito de luz para que la oscuridad sea quebrada, sea desvanecida, porque la luz siempre ilumina en medio de cualquier ambiente. Algunos piensan que la declaración de Génesis, cuando dice que Dios creó la luz, se refiere que cuando Dios estaba ordenando el mundo, el planeta estaba rodeado de nubes y el sol no se veía, y entonces Dios hizo que las nubes se despejaran y pudiera verse los rayos del sol a nivel de la superficie terrestre. Y por supuesto esto es un punto de vista desde la Tierra, conforme también es un punto de vista de la Tierra que haya luz y haya noche, o sea, haya día y haya noche por las circunvalaciones de la Tierra alrededor del Sol, etc. Pero nosotros creemos que la luz existía desde que Dios la creó, independientemente del punto de vista del observador. En Génesis 1 al 3, este pasaje es claro, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total.
Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. De manera que la luz es un tipo de energía, y ese tipo de energía a nivel actual, a nivel de este mundo, se produce por combustión, por ignición, por incandescencia. De esa forma, la luz, en el relato de la creación, fue un instrumento químico que sirvió, un instrumento químico físico que sirvió de catalizador para la creación de la vida, porque la luz transmite energía y transmite también y conduce calor. Los efectos de la luz no son solo la iluminación y el resplandor. La realidad es que no hay visión si no existe la luz, porque la luz hace una impresión en la retina del ojo de los seres vivientes y facilita que veamos, que reconozcamos, que distingamos las cosas, de modo que encontremos perspectiva, sentido al mundo que nos rodea. En el sentido físico universal, cuando Dios creó la luz, produjo un objeto original, una creación material semejante a la generación del resto de la materia del universo. La aparición y continuación de la vida en el planeta, sin embargo, es posible gracias a que la luz permite y facilita que en esta Tierra, en este planeta, se produzcan procesos químicos, físicos en las plantas, los animales, los seres humanos y el mundo en general, para que la vida como la conocemos en este planeta exista de manera constante. En el ámbito sideral, fuera de este mundo, sin embargo, este fenómeno de luz no está relacionado a una fuente actual. O sea, que la luz que vemos en el espacio no es necesariamente la que producen las estrellas que están en candela o la que producen cualquier otro tipo de astro inflamado. No, nosotros creemos, los científicos comprueban que hay un tipo de luz en el universo que procede y transita en el inmenso espacio sideral como un ente propio. Y esa luz cósmica se compone de ondas y frecuencias del más variado espectro electromagnético. Así que la luz está en el centro de la estructura misma del espacio y del tiempo en el universo y en esta Tierra como parte del universo en que vivimos. Ahora bien, el tema de la meditación es llegar a este punto. Luz en las apariciones del nacimiento. Para los hebreos, la luz representa la presencia de Dios. Todavía creen así. Nosotros también certificamos esa creencia. Por eso los hebreos tenían siempre una lámpara encendida permanente en el lugar santo del santuario. El lugar santísimo, había una lámpara allí. Delante del lugar santísimo había una lámpara que estaba siempre encendida. Y las generaciones de levitas y hebreos sabían que no, esa lámpara no se podía apagar bajo ningún concepto. Hoy día hay monumentos que tienen eso que se llama luz permanente, que hacen con eso significar que la persona cuya luz está mostrándose allí significa que tiene mucho vigor o mucho significado y relevancia. Por ejemplo, el monumento de Martin Luther King en Atlanta, Georgia, tiene una de esas llamas que no se apaga nunca, como también hay uno en el mall de Washington, allí delante del Capitolio de la Casa Blanca. En los monumentos, esa luz significa que se da presencia, que se acepta, que lo que está allí significado tiene un valor permanente. Pero en las revelaciones espectaculares de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento siempre estaban asociadas manifestaciones, espectáculos, explosiones, relámpagos de fulgor y otro tipo de desarrollo de este tipo de energía lumínica, cuando aparecían ángeles, en las visiones de los profetas, en los anuncios de la venida del Mesías, se veían estas fulguraciones, estos deslumbramientos en medio del universo a los ojos de los que estaban presentes.
clásico fue el espectáculo en el monte Sinaí, cuando Moisés llegó con el pueblo de Israel y Moisés subió arriba de aquella loma para recibir la ley de Dios y otras cosas, y allí ocurrieron fenómenos extraordinarios, tal como lo dice Éxodo 20:18, que ante el espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que no es extraño que tantas manifestaciones luminosas vinieran a ser también regulares en la vida de los hebreos, en la vida del pueblo de Israel. Y no es extraño que alrededor del nacimiento de Jesús también haya habido manifestaciones luminosas llenas de espectáculos de luz. Así que notemos en primer lugar cómo el relato evangélico destaca muy significativamente la escena que contemplaron admirados los pastores en las colinas de Belén el día que Jesús nació. Como leemos en Lucas 2:8-9. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Aquellos humildes hombres y mujeres fueron rodeados por un resplandor repentino que proyectó la aparición de los ángeles en el aire sobre sus cabezas por encima de las tiendas de los rebaños en aquellas colinas que estaban alrededor de la aldea de Belén, donde estaba María y José, donde María estaba dando a luz su hijo. Tal resplandor no solo fue una luz física extraordinaria, tiene que haber sido para ellos física porque lo podían ver con sus ojos, pero más que todo era un símbolo de la grandeza de la noticia que aquellos ángeles traían directamente en la voz del ángel que habló y en el canto del coro angelical de parte de Dios para aquellos hombres que fueron considerados por el Señor dignos depositarios de la tradición y de la reverencia espiritual de lo más puro de la nación hebrea. De acuerdo a lo que leemos en Isaías 60, dice Isaías 61:3, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Esta profecía de Isaías es más que elocuente respecto a lo que pasó allí. Y esa luz, ese resplandor que envolvió a aquellas personas que estaban en las colinas, significa específicamente que Dios estaba presente y que el anuncio que estaba dando era de trascendencia universal y eterna en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Es bueno que notemos que más tarde este mismo apóstol Lucas, que escribe este evangelio, describiría la aparición de semejante resplandor que también rodeó en este caso a aquel agresivo Saulo de Tarso, cuando iba en el camino a Damasco, tratando de acosar y de poner preso a los cristianos, y Jesús se le apareció. Dice Hechos 9:3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Esa es la experiencia en que Saulo cae a tierra, en que Jesús se le aparece en persona, con esa divina refulgencia se le presentó a aquel hombre que luego llegaría a ser el apóstol Pablo, un hombre que Dios usó de forma trascendente para la extensión del evangelio por todo el mundo de aquel tiempo. La luz de Cristo es transformadora, porque su energía es todopoderosa y sus efectos son indelebles, como un láser divino. Un láser es un haz de luz, es un concentrado de rayos lumínicos. Pues la única manera que podemos imaginarnos cómo esta luz, que era espiritual, pero también era física, o viceversa, que era física porque la veían, pero espiritual porque trajo la
imagen presente de la propia persona de Jesús en el camino a Damasco. Eso es lo que dice después el apóstol Pablo en Hechos 5:14. Él mismo dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso fue lo que él vivió, ese resplandor que transformó su vida. Es no solamente un relámpago de luz material, sino un efecto poderoso, transformador con la energía del Señor. Otra notabilísima aparición luminaria relacionada con la natividad de Jesús, indudablemente, es la estrella de Belén. Este fenómeno sideral, visto desde la Tierra, no tiene ni comparación ni tiene ningún tipo de semejanza con algún otro portento cósmico que se haya visto antes o que se haya visto después. La descripción bíblica de estrella es consistente con las observaciones astronómicas que desde los más remotos tiempos de la historia la humanidad ha sido capaz de registrar, analizar, nombrar, recordar en los más inusitados fenómenos estelares, hasta los más antiguos con instrumentos rudimentarios o con su simple vista física de sus propios ojos podían reconocer constelaciones, podían adelantar espectáculos como las eclipses, podían imaginarse cosas desde la limitada capacidad de investigación de los tiempos antiguos, pero indudablemente podían ver cosas extrañas en los cielos. Pero esta aparición de esta estrella no tiene comparación ni antes ni después. Hoy día, la sofisticada ciencia espacial le gustaría explicar aquel evento celestial. Ellos querrían reproducirlo o repetirlo en un observatorio o en un laboratorio, pero eso jamás será posible porque aquella fue una aparición sobrenatural que Dios permitió, que Dios produjo, que Dios introdujo, dirigida específicamente para aquellos hombres magos del Oriente. Personajes míticos para algunas personas, pero bíblicos, están ahí, serán personajes que venían de una cultura, de una tradición que nosotros podemos apuntar y relacionar, pero solamente en la Biblia son los magos del Oriente que vieron la estrella y sabían que esa era la estrella del rey de los judíos. Porque así dice el texto en Mateo 2:2, cuando llegaron a Jerusalén y le preguntaron a menos que a Herodes, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarla. Aquellos hombres vieron aquel fenómeno y sabían que era la estrella del Mesías prometido al cual había que adorar. Y a eso vinieron aquellos hombres. La fenomenal estrella enseguida llamó la atención de estos hombres estudiosos del firmamento, porque era tradición que estos personajes eran astrólogos, astrónomos, observadores del espacio con método y con sistema, y tenían recursos, pero de inmediato aquella estrella les dio a ellos la pista de lo que ellos por seguros conocían de las Sagradas Escrituras hebreas, de nuestro Antiguo Testamento, de que la llegada del Mesías prometido a Israel sería anunciado por una estrella de inusual calidad, de inusual brillo, como un augurio de este advenimiento. Y así efectivamente coincide con lo que está en Números, capítulo 24, 17, un pasaje que se atribuye en la voz, o sea, en la persona de aquel profeta Balaam, hablando y indudablemente bendiciendo aún en contra de su voluntad al pueblo de Israel por inspiración divina. Dijo: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Típico de la profecía más antigua, la visión de este hombre se extiende desde el mundo y el
tiempo que está viviendo alrededor de él, Israel y los pueblos alrededor de la tierra prometida, hacia la eternidad, pasando por supuesto por la venida del Hijo de Dios. No vamos a explicar mucho más este pasaje, pero ese es el pasaje que tenemos por seguro a que se referían los magos del Oriente. Y tampoco vamos a explicar mucho acerca de la procedencia y la naturaleza de aquellos magos orientales. Por lo que sí podemos decir que ellos sabían que la luz de Dios es el principio de la sabiduría, que es el principio de la instrucción, que es la manera de guiarse para encontrar el conocimiento de la eternidad, para andar en el camino de la obediencia. Aquellos hombres eran sabios y conocían las Escrituras y observaban la obra de Dios en el mundo alrededor. La estrella entonces no era solamente una luz física, porque tiene que haberlo sido para que ellos lo vieran, pero más que todo era una guía espiritual que solo se repitió para ellos en el momento preciso, porque aparentemente se desapareció, se apagó, se cubrió, lo que fuera, no podemos decir. Pero dice Mateo 2, 9 al 10, que después de oír al rey, siguieron su camino hacia Belén, porque los levitas le leyeron en Miqueas, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Fabuloso. Ya no solamente es que hayan visto en el oriente la estrella que ellos identificaron como la estrella que anunciaba el Mesías, sino que esa estrella les sirviera ahí a lo corto, a lo próximo, para viajar de Jerusalén a Belén, que apenas son unas 5 millas, y que esa estrella se detuviera. O sea, primero estaba andando, ahora se detuvo y aquella luminosidad marcó el lugar donde ellos encontraron la casa donde estaba María con el niño y José. Esa es la luz física y todo lo que representa. Pero por eso nuestra meditación va a buscar el sentido más profundo en considerar lo que llamamos la luz espiritual de Dios. Así que cuando Dios envió a su hijo a Belén para nacer en condiciones humanas muy peculiares, en un tiempo y en un lugar preciso, apropiado, eso estaba todo en el perfecto orden y en el perfecto propósito de Dios. Nada de eso ocurrió de casualidad. Pero estas manifestaciones resplandecientes y esplendorosas de Dios para su pueblo estuvieron a la vista muchas veces. Para el pueblo de Israel, como dijimos antes, solamente quiero volver a recordar, durante la larga jornada espiritual de 40 años en el desierto, en el éxodo del pueblo hebreo, el espectáculo del monte Sinaí, la revelación en el santuario, cuando se inauguró el santuario hubo un fenómeno tremendo allí de carácter lumínico, la columna de fuego que luego les acompañó día por día durante 40 años para darles luz y darles calor, y aquella jornada epopéyica que los llevó camino a la tierra prometida estuvo rodeada de fenómenos tremendo de luz, pero esa luz física, como dijimos antes, tiene el simbolismo de la luz espiritual. Miren cómo dice Éxodo 40, 38, es el último versículo del libro de los Éxodos. Dice: durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Bueno, un fenómeno, en este caso no es la estrella que apareció por allá y volvió a aparecer un par de veces, no, fueron 40 años apareciendo esta luz que era una columna de fuego, pero esa experiencia le dejó sembrada en la mente y en el alma al pueblo de Israel que la luz espiritual de Dios tiene como objetivo guiarnos, protegernos, asombrarnos, purificarnos. Y ellos aprendieron a transferir el sentido y la explicación de lo que es la luz física, a veces sin explicación, no solo para ellos, todavía para los científicos de hoy día hay muchos de estos fenómenos siderales que no los pueden explicar, asociados con la energía, con la luz.
Pero el salmista David lo pone muy simple cuando dice en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Así que para este salmista y para los hombres fieles y consagrados, devotos, siempre la luz de Dios ha sido la guía principal. De manera que la luz de Dios aclara, alumbra a quienes están sin esperanza por causa del pecado en este mundo. La luz de Dios hace desvanecer los efectos de la oscuridad de la maldad. A los perdidos les ofrece una visión de salvación, la luz al final del túnel, para encontrar el sendero que les lleva al Señor de la eternidad. Y esa aurora luminosa de la misericordia, del perdón, de la vida eterna. Pablo lo pone de esta manera a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Este pasaje es un libro de doctrina, es un volumen lleno de clarísimas visiones del propósito de Dios, porque Dios ha dado luz espiritual para que podamos mirar sus sagrados planes y no perder de vista sus santos propósitos. Como dije al principio, si no hay luz no podemos ver. La luz impacta nuestra retina para que miremos y de esta manera entendemos lo que hay. Por esa misma luz espiritual descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, con el relumbrante reflejo de gozo, paz, amor, que brillarían y brillan en nuestras vidas y que se extiende a la familia, a la iglesia, a la comunidad de la fe y que aún puede alcanzar a aquellos que están alrededor, que andan con espejuelos oscuros, con el rostro cubierto y no ven la maravilla del resplandor de Dios. El apóstol Pedro lo dice así en su primera carta, capítulo 2:9, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa luz espiritual que Dios ha hecho brillar a lo largo de la existencia de este mundo es también una señal de advertencia. Y esa advertencia es un aviso acerca de cuál es la mejor manera para vivir y para andar. La luz nos va a aclarar el camino, nos va a iluminar la senda, hace relucir los beneficios que el Señor nos provee mediante su palabra, mediante la acción de su provisión. Esa luz nos ayuda a desafiar con claridad y a distinguir la provisión con el que el Señor ha provisto, valga la redundancia, el bien y la prosperidad de aquellos que siguen su luz. La lámpara espiritual también está encendida como una preparación para el gran día en que entraremos en las mansiones celestiales llenas de luz por la misma presencia de Dios, donde le veremos sin más limitaciones tal como Él es y sin espejuelos oscuros, para que no nos perdamos la lindura, la belleza, la hermosura de esa luz eterna y divina. Llegamos entonces a la conclusión de nuestra meditación consecuente, tomando el sentido de nuestro hablar común, como dijimos un momento antes, en referencia al nacimiento de la criatura. Debemos mencionar que María dio a luz a su hijo. Y esa es la frase que usamos en nuestro idioma y en otros idiomas cuando la mujer pare y da a luz su hijo. Porque al salir de la matriz de la madre, la criatura se vuelve un ser viviente. Pues al salir de la matriz de María, Jesús, la luz de Dios, se hizo carne, se hizo un ser humano. Y su misión se hizo evidente, era vivir con nosotros, como decía el profeta, la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. La promesa fue cumplida, tal como se había anunciado a los profetas y a los visionarios inspirados por el Espíritu Santo, la luz resplandecería para guiarnos en la senda del Señor. Esa imagen de luz de vida fue afirmada
por Jesús en sus propias palabras, para que se mostrara la intención de su ministerio, de su vida, de su venida, de que nosotros pudiéramos ver a Dios en su revelación personal. Por eso Jesús se identifica como la luz de Dios, la luz del mundo, la luz eterna. Y gracias al resplandor de su evangelio es que podemos iluminar nuestra vida. Jesús lo dijo así, dos pasajes del apóstol Juan. Juan 8:12. Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el capítulo 12, versículo 36 dice: mientras tengan la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Así que Jesús no solamente se identifica a sí mismo: yo soy la luz. Esa luz eterna, esa luz que resplandece más allá de la materia y la energía física. Es la luz que no tiene origen, la luz que es eterna. Algún día viviremos para siempre bajo esa luz, la luz de Dios. Ya no tendremos que salir a buscarla ni encenderla con un cerillo o con un fósforo. Ya no tendremos que esperar una mañana brillante para que el sol salga y ilumine y cambie de la noche al día. Ya no tendremos que sorprendernos ni esperar por un relámpago deslumbrante para que lo ilumine todo. Pero ese privilegio está reservado para quienes hayamos ahora, en este tiempo, en este mundo, observado el resplandor que alumbró a los pastores de Belén y hayamos escogido seguir la brillante estrella que trajo a los magos del oriente hasta Israel, hasta la humilde casa en Belén, donde se postraron y adoraron a Jesús, Rey de los judíos, Mesías de Dios. Termino con estos dos pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, que están muy en concordancia con la meditación y con esta doctrina. Dice Isaías 60:19: ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Así lo vio Isaías. Y por supuesto al final del Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, en la revelación que recibió el apóstol Juan, en el último capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 5, dice: ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, esa es la luz de la Navidad que en estos días nosotros rememoramos, recordamos, a la que nos referimos, y por eso los espectáculos de luz, los bombillitos en donde quiera, y es un recordatorio de que la luz de Dios nos ilumina para salvación y vida eterna, que Jesús mismo es la luz de Dios personificada para darnos entendimiento del propósito de Dios y de los planes del Señor para nuestra redención eterna. Terminamos pues esta noche, hermanos. Les deseamos que tengan un feliz día de Nochebuena y un feliz día de Navidad, que en familia y con amistades o con donde quiera que ustedes lo puedan celebrar en paz, en armonía, orando por la tranquilidad de nuestras comunidades, de nuestros barrios, por la salud de todos nosotros, que podamos lidiar y vencer sobre este mal que nos está todavía amenazando, y que aprendamos la lección de que no importa cuál sea la amenaza o el peligro, no importa cuán densa sea la oscuridad, la luz de Dios tiene poder para salvar, redimir a los que confían y se guían por ella. Dios les bendiga, hermanos. Y una vez más, les agradecemos. Todavía nos queda un estudio de esta serie, que será el próximo miércoles antes de fin de año. Y vamos así, de esta manera, a estar meditando en la palabra de Dios en esta Navidad. Gracias una vez más, damos a Lester por el trabajo de producción de este programa y a cada uno de los que han trabajado en este fin de semana para que nuestros programas fueran tan brillantes. Agradecemos por ellos y damos gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias por la luz que nos ha iluminado,
por el brillo de esa estrella, por el resplandor que rodeó a aquellos pastores, porque ese brillo y ese resplandor también están tocando nuestras almas, nuestras mentes y corazones. Permite que vivamos bajo esa luz de una manera clara y prístina para darte a ti la gloria y la honra, y que podamos alcanzar a otros con esta lámpara, con este fanal de bendición que es la luz de la vida, Jesucristo, el Hijo tuyo, Señor. Oramos por su nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo en el culto.